Buenas tardes. A continuación vamos a abordar un caso problema que se refiere a una miocardiopatía restrictiva, específicamente un caso de amiloidosis. En cuanto a la historia clínica, se trata de un hombre de 69 años que ingresa por una insuficiencia cardíaca global, signos y síntomas, a unidad coronaria. Entre los antecedentes personales se destacaban hiperuricemia y claudicación intermitente de larga data, como antecedentes de enfermedad actual. Tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca desde hace 5 años y ha sido tratado con digital, diuréticos y drogas vasodilatadoras. En los últimos 15 meses presentó 3 internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada. Hace 4 meses sufre un episodio presincopal, presentando en el electrocardiograma fibrilación auricular y bloqueo auriculoventricular. Se decide entonces la colocación de un marcapaso definitivo. En el ecocardiograma muestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que sin embargo no se presenta dilatado, el septum de 13 milímetros de espesor, para un valor normal hasta 11 milímetros, la pared posterior también de 13 milímetros, una dilatación de la aurícula izquierda y una disfunción ventricular diastólica. En cuanto a la motilidad parietal, presentaba quinesia septal desde la base e hipoquinesia del resto de las paredes. Se le realizó una cinecoronariografía que demostró un tronco en la coronaria izquierda sin lesiones significativas, mientras que tenía una oclusión moderada en tercio medio de la arteria descendente anterior. La circunfleja no presentaba lesiones significativas, pero sí en la coronaria derecha, a nivel del tercio medio, había una lesión prácticamente oclusiva, estimativa casi en un 100% de la luz. También se estudiaron los miembros inferiores mediante una arteriografía, observándose un defecto de relleno en la arteria femoral superficial y profunda, una lesión del 100% en la superficial sin observarse el lecho distal, y un miembro inferior derecho también, con así estigmas de lesión panvascular, con femoral superficial lesión del 100%, no observándose el lecho distal. En la evolución, en la internación, presenta progresión de su insuficiencia cardíaca, no mejora con el tratamiento instituido y fallece a la semana de la internación. Los objetivos para el abordaje de este caso son definir miocardiopatía restrictiva, mencionar causas de la misma. Segundo, qué hallazgos descritos en el resumen de la historia clínica pueden hacer sospechar el diagnóstico de amiloidosis. Tercero, con qué otras entidades uno puede establecer el diagnóstico diferencial. Cuarto, definir las características físico-químicas del amiloide y establecer una posible clasificación de amiloidosis. Quinto, y cómo confirmar en un paciente el diagnóstico de amiloidosis. En cuanto a la abordaje de las miocardiopatías y la difusión miocárdica, sobre todo desde el punto de vista de los patrones funcionales y las causas, tal como está explicitado en el Robbins, podemos conocer que hay 3 grandes grupos, 3 fenotipos importantes de miocardiopatías. Una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica y una miocardiopatía restrictiva. Cuando nos atenemos a los patrones funcionales, la miocardiopatía dilatada presenta una fracción de sección del ventrículo izquierdo menor del 40%, una disfunción principalmente sistólica, y dentro de las causas del fenotipo de miocardiopatía dilatada están de base genética o familiar, alcohólica, periparto, miocarditis, algunas otras por administración de drogas quimioterápicas para el tratamiento del cáncer, y las idiopáticas, que son el gran grupo donde no se puede esclarecer una causa previa. Diagnóstico diferencial con una miocardiopatía dilatada de causas ya conocidas, estructurales, pueden corresponder a una cardiopatía isquémica, una cardiopatía valvular, una cardiopatía hipertensiva o una congénita en fase dilatada. El segundo grupo, y más importante en cuanto al diagnóstico diferencial con las miocardiopatías restrictivas y para el abordaje del caso que estamos presentando, es la miocardiopatía hipertrófica. La fracción de eyección oscila entre un 50 y un 80%, la disfunción es a predominio diastólico y vamos a tener una miocardiopatía hipertrófica que básicamente la que tienen que conocer es la de base genética. Hay en otras entidades con la afectación también del músculo esquelético, glucogenosis y demás. Y dentro de las causas secundarias de miocardiopatías con hipertrofia del ventrículo izquierdo estaría la estenosis aórtica, la enfermedad hipertensiva cardíaca, que puede llevar entonces a una hipertrofia concéntrica en una primera instancia, y tal vez en un estadio avanzado, pero más raramente a una miocardiopatía dilatada. Las miocardiopatías restrictivas, que serían el grupo en el cual más nos vamos a centrar, presentan una fracción de eyección entre un 45 y un 90%, una disfunción diastólica, y acá hay que considerar las que son entidades dentro de las idiopáticas o las secundarias, dentro de la cual estaría el grupo de la amiloidosis. Como diagnóstico diferencial con una causa que también produce una restricción al llenado ventricular, estaría la pericarditis congestiva. Yendo al núcleo de miocardiopatías, que cada vez se han conocido más desde el 1990 aproximadamente, que son las de base genética, donde se conocen ya los genes que codifican para proteínas del sarcómero, del citoesqueleto o de envoltura nuclear, muchas de ellas, vamos a ver que en el caso particular de las cardiomiopatías restrictivas es un grupo con una incidencia mucho menor y que tal vez haya que sí que deslindar el cuadro de presentación, el fenotipo, con la miocardiopatía hipertrófica, con la cual puede compartir algunas características. Si vamos a ver la prevalencia de las condiciones cardíacas más comúnmente heredadas, la miocardiopatía hipertrófica en adultos es un valor de 1 en 250 a 500 en estudios de la población general que tienen genes portadores de la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía dilatada también en los adultos es de 1 en 250 a 500,
Cabe acotar que ambas son más infrecuentes en los chicos hasta la pubertad. Tal vez la miocardiopatía dilatada puede presentarse en adolescentes, en un grupo de adolescentes, sobre todo estas que tienen la base genética o familiar. Y la miocardiopatía restrictiva en general es infrecuente, tanto en los chicos como en los adultos. Las otras entidades con las cuales se comparte acá en esta tabla, la cardiomiopatía arritmogénica, que afecta principalmente al ventrículo derecho y que puede tener una incidencia más elevada en algún tipo de población, como en Italia, en el Mediterráneo, en Estados Unidos también, en gente joven incluso, y en atletas de alto rendimiento. Y los últimos grupos son con síndrome de Brugada, síndrome de Cutelargo, taquicardia polimórfica, catecolaminérgica. Son causas de muerte súbita, pero son canalopatías iónicas, que tienen una frecuencia de presentación bastante baja y que no tienen rasgos histológicos o anatómicos característicos más allá de los problemas eléctricos citados por esa patología. Nos adentramos entonces en la visión de las miocardiopatías restrictivas de acuerdo a la causa y vamos a ver que las que están punteadas acá con un asterisco pueden ser dentro de un grupo no infiltrativas o infiltrativas. Dentro de las no infiltrativas está la cardiomiopatía restrictiva idiopática y dentro de las infiltrativas las que se destacan es la amiloidosis, de la cual nos vamos a ocupar más en detalle, y la sarcoidosis, que entraría dentro de un grupo de miocarditis con formación de granulomas característicos. Dentro de las que tienen un patrón fundamentalmente afección endomiocárdico, van a estar la fibrosis endomiocárdica y cuadros de miocardiopatía restrictiva producidas por efecto de la radiación y efectos tóxicos de antraciclinas, y como drogas que se administran para el tratamiento del cáncer. Las miocardiopatías restrictivas primarias entonces incluyen característicamente a una miocardiopatía que se expresa como idiopática, a la fibrosis endomiocárdica, a la endocarditis de Leffler. Esos serían los tres grupos principales. En la miocardiopatía restrictiva idiopática no hay característica de infiltración de ningún elemento, sino que se destaca la fibrosis intersticial. También pueden asociarse estas entidades con miopatía esquelética y transmisión autosómica dominante. Y cuando vimos ese esquema de conjuntos, habíamos visto que un subset de pacientes con miocardiopatía hipertrófica familiar causada por mutaciones de la troponina I puede presentarse clínicamente con una fisiología restrictiva y semeja a cardiopatía restrictiva. Las secundarias son de mayor frecuencia, justamente es en algunas de las cuales se siguen realizando muchas veces las biopsias endomiocárdicas para caracterizarla, y porque además de que dentro de este patrón de miocardiopatías restrictivas son las que tienen en general un peor evolución clínica, como la amiloidosis, las enfermedades de depósito. Entonces interesa conocer entonces su origen, su etiología, y muchas de ellas, como la amiloidosis, se ha discutido mucho, prácticamente no hay la indicación de trasplante cardíaco para esta patología, a menos que se resuelva la causa primaria que esté trayendo la infiltración extracelular de una sustancia. En general, en una enfermedad intersticial el infiltrado ocurre entre los cardiomiocitos, y en las de depósitos el mismo se presenta intracelularmente, como puede ser el pigmento férrico en la hemocromatosis o el glucógeno en las glucogenosis, como la enfermedad de Pompe. Dentro de las miocardiopatías entonces restrictivas o obliterativas, ven que en general el fenotipo corresponde a un corazón chico, pero con las paredes relativamente engrosadas, como era el caso de este paciente, con áreas más blanquecinas que pueden corresponder a zonas fibróticas, y como se ve acá macroscópicamente en la zona del endocardio. Se ve también una cosa que contrasta con un corazón relativamente normal o pequeño, con espesor ventricular reducido, y que es la aurícula izquierda de tamaño mayor, con un espesor en general parietal incluso aumentado. Muchas veces en un estadio inicial puede reconocerse un infiltrado como acá eosinofílico, y ese infiltrado eosinofílico está más notorio en algún tipo de endocarditis, como la endocarditis de Leffler, que vamos a ver a continuación. Y pudiera ser que la restricción, la fibrosis, sea un estadio posterior a un primer estadio que es más inflamatorio y a expensas del predominio de eosinófilos. Entonces lo que está representado acá en el esquema de la izquierda es el engrosamiento encontrado en el endocardio, y también pueden encontrarse en cierta medida en el pericardio. Acá tenemos otro caso típico de miocardiopatía restrictiva: un corazón chico relativamente, cavidad derecha, cavidad izquierda, y bien las aurículas desmesuradamente grandes en comparación con el tamaño ventricular. Y sí, lo que se llama la atención en el aspecto histológico es el desorganización, el desarreglo de los cardiomiocitos, el entrecruzamiento de las fibras y de los sarcómeros, que es también casualmente una característica común a la miocardiopatía hipertrófica de base genética, y por ende justamente poner la atención en que son dos entidades, estas restrictivas y las hipertróficas, que en la práctica clínica hay que separar entre sí. Un grupo particular de miocardiopatías restrictivas es la fibroelastosis endocárdica. Como se ve bien patentemente acá en el aspecto macroscópico histológico, hay un engrosamiento del endocardio bastante intenso por una fibrosis y elastosis que adquiere un aspecto macroscópico blanquecino y un aspecto histológico donde se destacan las fibras elásticas con las tinciones de la orceína, tinciones para fibras elásticas de Bayer, ofuxina, resorcina y algunas de sus variantes. Esta entidad puede darse más en chicos, a veces asociados con algún tipo de cardiopatía congénita. En este caso particular es de un chico que fue trasplantado a corta edad
y que tenía una fibrosis, como se ve acá con una técnica de tricrómico bien notoria en el endocardio, y que también se correspondía con una elastosis. Dentro de este patrón de fibrosis densa, evidenciado bien con un tricrómico de Mason, se veía también las fibras elásticas coloreadas con orseína y en un patrón bastante notorio. Una entidad muy interesante, artículo del 2008, pasaron 12 años más, que sigue siendo una entidad misteriosa, es la fibrosis endomiocárdica. Fue descrita por Davis en Uganda, que es este país que está acá en el centro de África, marcado de rojo y donde más casos se han publicado, pero que también se extiende por distintas zonas del África, en la zona más oriental, en algunos países de la costa occidental, y sobre todo tiene una extensión en América, en lugares más en relación a la costa atlántica, y en Brasil, en la zona litoral, y en los casos que hemos visto en Argentina, generalmente también tiene una expresión mayor en países del litoral, en provincias del litoral. También un poco en el Asia y en Europa, pero con menor proporción. Vean que lo que está resaltado de rojo, amarillo, verde, es donde hay una mayor incidencia de casos. Dentro de esas causas, la eosinofilia es un hecho que puede ser importante, fenómenos inmunológicos, parásitos helmínticos, miocarditis, también ciertas deficiencias de magnesio, proteicas, agentes tóxicos, incluso algunas cuestiones curiosas como que al coincidir su distribución geográfica con el cultivo de la cazaba, mandioca, tapioca, también algunos autores han de alguna manera esbozado que podría tener algo que ver con la aparición de esta fibrosis endomiocárdica. Este es un corazón de un receptor de un trasplante cardíaco, es un paciente que era de Chaco, de nuestro país, y que vemos bien característicamente el engrosamiento del endocardio, estas áreas fibróticas características, comprometía el ventrículo derecho y también el ventrículo izquierdo. Curiosamente también tenía una serología positiva para Chagas, aunque claramente esta no es la forma de presentación de una miocardiopatía chagásica, sino que se corresponde concretamente a una fibrosis endomiocárdica. Además, vemos que esta fibrosis del endocardio trepa prácticamente hasta los anillos valvulares, compromete la funcionalidad de la válvula mitral y acá la válvula aórtica, que previo al trasplante el paciente había sido sometido a un reemplazo de válvula aórtica y se puede observar bien una válvula mecánica protésica característica en su posición aórtica habitual. La hemocromatosis es otra de las entidades que entra dentro de las miocardiopatías restrictivas y la vimos como un depósito intracelular. El depósito es un material que se puede ver como un granulado ocre, marrón dorado, marrón ocre, y con tinción de Peirce con azul de Prusia se contrasta de coloración azul y corresponde a un pigmento férrico. La coloración que otorga a los órganos macroscópicamente, en este caso fue un trasplante cardiohepático, se ve que es una coloración también ocre, tostado, amarronado, que acá la estamos viendo en el corazón y en el hígado. En el hígado produce una hemocromatosis, una cirrosis, y en el corazón una miocardiopatía restrictiva. Este paciente había recibido entonces un trasplante cardiohepático. Como otra enfermedad de almacenamiento a conocer es la glucogenosis, la enfermedad de Pompe. En una visión con hematoxilina de eosina, los cardiomiocitos presentan apolización con vacuolas claras dentro del citoplasma de los mismos y con una hipertrofia de los núcleos característica. Con tinción de Paz se observa que las vacuolas contienen glucógeno y también a veces este tipo de entidad de glucogenosis se asocia con afectaciones del músculo esquelético. Acá está la situación, músculo esquelético también con depósito de glucógeno, que también se puede evidenciar en la ultraestructura, en la microscopía electrónica. Entonces, la miocardiopatía restrictiva para el diagnóstico diferencial, en caso de encontrarnos contra la situación en hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica, puede ser por causas obvias, es decir, secundaria a causas bien establecidas como una hipertensión arterial sistémica o una estenosis de la válvula aórtica, o tratar de indagar en causas no secundarias sino primarias, y acá desde el punto de vista cardiológico uno puede hacer una diferenciación entre si el electrocardiograma presenta amplitud de los voltajes aumentados o baja o normal. El voltaje aumentado puede exteriorizar la presentación de la enfermedad como una cardiomiopatía hipertrófica con un aumento patente de la masa ventricular o una glucogenosis o enfermedades de almacenamiento como el Fabry y la enfermedad de Pompe. Y el corazón de atleta, que también tiene un corazón de hipertrofia, también entra en el diagnóstico diferencial dentro de la cardiomiopatía hipertrófica. Una amplitud en el electrocardiograma que es baja, sobre todo que se va acentuando a lo largo de que evoluciona el proceso restrictivo, la vamos a encontrar en la amiloidosis, en la hemocromatosis y también en la sarcoidosis. Macroscópicamente, entonces, volvemos a esta patente diferencial que tiene presente. Una amiloidosis, como la del paciente presentado, va a presentar un engrosamiento de ciertas paredes, de los espesores de las paredes ventriculares. Acá, ese engrosamiento está expresado en el septum interventricular o en las paredes libres del ventrículo izquierdo, y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Incluso en el ecocardiograma, el ecocardiografista trata a veces de ver si hay algunas características que inclinen hacia una u otra la patología, hacia un depósito de un material extracelular como el amiloide, o a una miocardiopatía hipertrófica donde lo que predomina es el aumento en el espesor del septum interventricular.
Este sería el patrón característico de la miocardiopatía hipertrófica, el septum engrosado. Ven que hasta un tercio de los casos produce una obstrucción al tracto de salida hacia la aorta, y lo que característicamente define entre la hipertrofia de los cardiomiocitos, la fibrosis intersticial, ciertas características de los vasos que son el aspecto displásico y aparte trastornos isquémicos, es esta desorganización, disarray o desarreglo de la fibra. Ven todo un entrecruzamiento de las fibras, entrecruzamiento de los sarcómeros, que impacta rápidamente en el tema de la contractilidad. Entonces, patología, condiciones cardíacas que se presentan con un aumento de la masa ventricular izquierda y con un engrosamiento de las paredes ventriculares. Y acá, el caso generalmente que enfocaríamos de la amiloidosis cardíaca, hay que diferenciarlo de estas enfermedades por almacenamiento, que son en general de baja incidencia, y dos, grupos que son de alta incidencia, una incidencia relativamente importante. Bueno, por un lado, en primer lugar, una cardiopatía hipertensiva, una historia de hipertensión arterial bien manifiesta, generalmente es un incremento simétrico en la pared ventricular, y hay todo un aumento en los complejos QRS, cambios no específicos de las ondas STT, y no hay un patrón característico de la fibrosis, y puede ser más en disposición perivascular, y la hipertrofia de los cardiomiocitos es importante. La cardiomiopatía hipertrófica se empieza a presentar en personas jóvenes, o adultos jóvenes también posteriormente, y si bien muchos son portadores asintomáticos de genes que codifican para proteínas del sarcómero y durante toda la vida no presentan manifestaciones de la enfermedad, otros empiezan a padecer disnea, cuadros anginosos, síncope, y el riesgo está de la muerte súbita. La hipertrofia suele ser asimétrica, los complejos QRS tienen un voltaje aumentado, y hay una hipertrofia miocítica, disarray de las miofibrillas y fibrosis intersticial, como relatábamos recién. Cuanto a la amiloidosis, la edad de presentación, después de los 30 años, y la amiloidosis cardíaca suele impactar más en un individuo añoso. Los síntomas, como en el caso que estuvimos tratando, son de falla cardíaca, a veces de varios años de evolución, y también si compromete el riñón, puede dar una afectación glomerular y otras estructuras. La afectación glomerular se presenta con un síndrome nefrótico. Puede haber también un síndrome del túnel carpiano y también ocasionalmente agrandamiento del hígado, del vaso o de otras estructuras. En el ecocardiograma, el espesor está aumentado simétricamente en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Es notoria la dilatación auricular, sobre todo la aurícula izquierda, pero también se puede ver, como hemos visto en alguna imagen, en la aurícula derecha. El miocardio, para el ecocardiografista entrenado, tiene algún aspecto granular que lo hace sospechar esta patología, y hay, en general, si bien tiene una disfunción diastólica, la fracción de eyección puede descender en los casos más avanzados. Ya vimos que el electrocardiograma, por un lado, como en el caso de nuestro paciente, puede haber arritmias y sobre todo bloqueos, como se presentó en el caso que estamos viendo, y también, como decíamos recién, puede haber una disminución de los complejos QRS que se van acentuando a lo largo que evoluciona la patología. La biopsia, que sería una biopsia característica que muchas veces se instituye clínicamente para diferenciar este tipo de miocardiopatía restrictiva de, por ejemplo, una hipertrófica, nos va a mostrar sobre todo el depósito de amiloide en el intersticio, que reemplaza el tejido cardíaco normal intersticial, y la atrofia de los cardiomiocitos. Como definición, entonces, que es otro de los objetivos de la presentación, la amiloidosis es un término que se usa para referir un grupo de enfermedades de distinta etiología y distinto pronóstico y tratamiento variables, que se causan por el depósito extracelular de un material que es eosinófilo, proteico, y que fue denominado por Virchow como amiloide por su afinidad por colorantes iodados, similar a la afinidad del almidón. No tiene que ver nada con la estructura del almidón, es un material insoluble y resistente a la proteólisis, que tiene sus propias características. A la microscopía óptica con hematoxilina y eosina aparece como un material eosinófilo, hialino, amorfo, extracelular, y que cuando se va acumulando va atrofiando por compresión a las células adyacentes, en el caso del corazón a los cardiomiocitos. Hay que hacer técnicas especiales, la más utilizada es el rojo Congo, como para diferenciar este depósito de amiloide de otro como el colágeno y fibrina. El rojo Congo se va a exteriorizar al examen con luz polarizada y presenta una birefringencia color verde manzana, va virando de un rojo al verde al hacer el estudio con polarizada. ¿Cómo está conformado este material? Lo que interesa es la disposición física en cadena anormal en lámina beta plegada o antiparalela. En un 95% son fibrillas de amiloide, y en un 5% corresponde a unos otros componentes como el componente sérico P. Es similar a la proteína C reactiva, y a proteoglucanos y glucosaminoglucanos que proceden de la matriz extracelular del tejido de depósito. Se ve la estructura fibrilar del amiloide y cómo el rojo Congo se interpone entre las fibrillas. Se ve en la imagen superior la birefringencia en color verde manzana bajo luz polarizada, y con la microscopía electrónica las fibrillas de 7,5 a 10 nanómetros. En cuanto a la patogenia, lo que se conoce últimamente que corresponde a una proteína mal plegada, se ensambla formando estas estructuras de disposición beta plegada, y esas serían las fibrillas que se pueden observar con mayor definición ultraestructuralmente. En cuanto al origen, las causas,
un gran grupo que es el que corresponde a una proteína L que deriva de mutaciones adquiridas y que derivan en una proliferación monoclonal del linfocito B, una gamapatía monoclonal de células plasmáticas, como el mieloma múltiple, y un depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina, que al estar limitadas la proteólisis se deposita como una proteína AL. Otro tipo de amiloidosis tiene que ver con inflamaciones crónicas. Antiguamente tenían que ver más con la tuberculosis, osteomielitis, bronquiectasias, y hoy en día más que ver con enfermedades de tipo reumatológicas, como la artritis reumatoidea o la espondilitis anquilosante. Acá el amiloide se va a hacer una proteína AA, y deriva de un precursor SAA, que es una proteína producida en los hepatocitos, y todo esto deriva de este fenómeno inflamatorio crónico con activación macrofágica e intervención en la cadena intermedia de interleuquinas 1 y 6. También la proteólisis limitada deriva en los depósitos de esta proteína AA. Y la que tiene que tal vez más que ver con el depósito de amiloide en el corazón es una proteína mutada, que es la transtirretina. Esta mutación lleva a esta agregación de la transtirretina, y la proteína que se conoce ATTR. Y esto es lo que se depositaría en el corazón. Entonces, otro de los puntos es cómo la clasificamos. Puede ser sistémica, hereditaria y localizada. Dentro de las sistémicas, entonces, están estos grupos con depósito de proteína mayor fibrilar AL, constituida por depósitos principalmente cadenas lambda, de cadenas ligeras de inmunoglobulina, y que se correlacionan con las displasias de células plasmáticas, como ser el mieloma múltiple y otras proliferaciones monoclonales de los plasmocitos. Dentro de las sistémicas está la amiloidosis sistémica reactiva secundaria a condiciones inflamatorias crónicas, y la proteína fibrilar que se deposita es la AA, que deriva de un precursor sérico producido en los hepatocitos. Otro tipo de amiloidosis sistémica depende de una asociada a la hemodiálisis en pacientes que están en insuficiencia renal crónica, y acá el precursor es la beta 2 microglobulina. Dentro de la hereditaria hay un grupo familiar, fiebre mediterránea familiar, otro grupo de neuropatías familiares y otras seniles sistémicas. Acá donde aparece la transtirretina, el amiloide mutado, y la fiebre mediterránea familiar es un amiloide de tipo AA. Y la amiloidosis localizada se conoce bien que la enfermedad de Alzheimer, hay un amiloide A beta que está en las placas que se pueden ver, en las estructuras que se pueden ver en la enfermedad de Alzheimer cerebral. El amiloide también aparece, aunque de forma más focal y específicamente en algún tipo particular de tumor, con el carcinoma medular de la tiroides, y la diabetes tipo 2, comprometiendo las estructuras de los islotes de Langerhans. En la amiloidosis cardíaca, entonces, un ecocardiograma con una vista de 4 cámaras mostraría lo que sería una miocardiopatía avanzada. Se destaca el espesor aumentado de las paredes del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y el agrandamiento de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. En esta imagen es para ver a raíz de un paciente cómo fue progresando en menos el voltaje, ven acá el complejo QRS, cómo fue cada vez aplanándose, achatándose más a lo largo de 10 años de evolución en un paciente que tenía una insuficiencia cardíaca progresiva, cómo va impactando entonces la presencia amiloide en la visión del electrocardiograma. Y esto puede ser un corazón como el que estamos viendo, el paciente nuestro, del caso problema. Este es el ventrículo derecho, el septo y el ventrículo izquierdo. Ven que los espesores están en general aumentados, la estructura puede adquirir mayor consistencia, y la imagen más típica es esta de abajo a la derecha. Este depósito de material amorfo extracelular es como que rodea, aplasta, comprime a las fibras, cardiomiocitos que se denotan atróficas, pero con cierta a veces variabilidad en el tamaño nuclear, hay cierto acto de hipertrofia. Y yendo un poco para finalizar el caso en estudio con los preparados correspondientes, macroscópicamente este corazón, que era perteneciente a una autopsia, tenía el peso muy aumentado, más del doble de lo normal, 745 gramos, y las medidas que se tomaron macroscópicamente eran de 20 milímetros en el septo interventricular y 14 en las paredes anterior, lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Recuerden que en el ecocardiograma se relataba 13 milímetros generalmente en los límites superiores, que es lo que detecta el ecocardiograma. Y la pared auricular también estaba engrosada, 4 milímetros de espesor, que es lo que tendría de espesor normalmente un ventrículo derecho, la pared de un ventrículo derecho. Tenía un catéter marcapasos que se había relatado en su colocación en la historia, y el miocardio amarronado, consistencia aumentado, con áreas blanquecinas en septum, como habíamos visto en algunas imágenes previas. Algunas alteraciones no relevantes de las válvulas, con fibrosis leve focal, y si una patología concomitante, si bien moderada o moderada severa en el caso de la coronaria derecha, lógicamente un individuo ya con cierta patente de una cardiopatía isquémica, con oclusiones más moderadas en la descendente anterior, 50-75%, más del 75% se considera severa. En la coronaria derecha, creo que en la coronariografía relataba que es un 100%, y en la disección de la autopsia se detectó un 75%. La circunfleja, un 25% dentro de los parámetros de normalidad. Y yendo a las fotos del caso propiamente dicho, se ve también este depósito hialino amorfo extracelular, eosinófilo, que comprime los miocardiocitos. Acá se destaca en una técnica de tricrómico cómo los cardiomiocitos tienen los citoplasmas color eosinófilo. Hay fibrosis de color azulado, y este material rosado es el que corresponde al amiloide. En algunos de los sitios se dispone alrededor o interior de las paredes vasculares, como en este caso,
Y acá, rodeando también, hay que ver la disposición, y acá sobre todo es muy notoria la presencia de la amiloide subendocárdica, el endocardio está engrosado, acá también en el subendocardio rodeando los cardiomiocitos, y acá también entre tejido fibrótico el amiloide de los cardiomiocitos que están como de espesor disminuido con núcleos hipercromáticos de hipertrofia. ¿Cómo se diagnostica? Aparte de que es bastante característico el aspecto histológico, hacemos la prueba de birrefringencia con rojo Congo y vemos la birrefringencia color verde manzana, y también adicionalmente se puede demostrar fibrilla con microscopía electrónica e incluso con un estudio de inmunofluorescencia y inmunitoquímica si el amiloide presente es el AL, AA, e incluso más modernamente también hasta se puede considerar para transtirretina. Esto sería propiamente ya más en la práctica, cómo vería uno el de coloración verde. Cuando se polariza se gira un extraminículo que hay en la parte de abajo del microscopio y pasa la luz del rojo al verde como si fuera un semáforo. Lo que se busca ver es detectar este depósito de amiloide con esta coloración, luego la tinción con rojo Congo y este tipo de estudio. Y acá adicionalmente les mostramos las coronarias, en la descendente anterior con una oclusión moderada, una fibrosis intimal entre un 25 y 50% en esta imagen, una circunfleja con una teromatosis más leve, de alrededor del 25%, acá se ve la membrana elástica interna, y la coronaria derecha sí, en sectores prácticamente oclusiva o suboclusiva, con placas ateromatosas importantes, fibrolipídicas, con calcificación y con depósitos de cristales de colesterol. Entonces el diagnóstico final, y rematando el caso, es una amiloidosis cardíaca. Se mostraron los depósitos extensos de amiloide intersticial, predominaba en el septo interventricular y en las aurículas, la disposición rodeando los cardiomiocitos, produciendo la atrofia de fibras miocárdicas, predominantemente en subendocardio y vasculares, una hipertrofia miocítica irregular, fue marcada por ejemplo en la aurícula izquierda de 4 milímetros de espesor parietal, y una telomatosis grave de la coronaria derecha mayor al 75% y moderada del descendente anterior